Yo creo que todos los políticos tienen gente detrás. Nadie llega nunca solo. O sea, no ha llegado ni llegará. Lo que creo que hay divisiones en el Congreso. Es decir, ella no tiene, a mi juicio, el mismo respaldo que tenía Andrés Manuel en el partido. Sí. Andrés Manuel era el partido, porque Claudia está convencida del movimiento. Claro. Yo incluso he tenido discusiones sobre si quieren controlar todo porque están deseosos de poder, y yo creo, en un optimismo incluso un poco trágico, que genuinamente creen que es lo mejor. El movimiento en el papel, güey, yo también lo creo. Fuertes declaraciones. Ay, cabrón. No, lo he dicho un chingo de veces. Carolina Hernández Solís. Yo creo, o sea, el movimiento, lo que proponen en el papel, es increíble. güey, 10 de 10, excelente servicio, ¿dónde firmo? Turbojalo. A ver, ¿de qué movimiento estamos hablando? Del movimiento de regeneración nacional. Ay, cabrón. Los estatutos Vamos o a la etiquetar idea, a latinos. y ellos lo saben, que seamos más humanistas. ¿Quién no va? Güey, por supuesto que queremos. Mi pedo es con la práctica, que en el papel suena maravilloso y en la práctica no me lo están cumpliendo. No quieren ser una dictadura, porque un dictador es alguien al que tú obedeces aunque no quieras. Ajá. Es como tú sabes que es un dictador, no quieres obedecer, por eso es una dictadura, te están obligando a hacer cosas. Ellos no quieren ser una dictadura, quieren ser un modelo distinto, una especie de autocracia en donde yo, pueblo, esté convencido de que lo que me estás diciendo es lo mejor para mí. Apunten esto para su ley de vida. Tiene que haber un poco de verdad. Si tú quieres decir una mentira, tienes que agarrarte de un pedacito de verdad. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces, con una voz que ya ha venido a este podcast, con una voz que fue de las primeras voces en aceptar una invitación acá, y que hoy tengo el enorme gusto y placer de que esté aquí con nosotros, Carolina Hernández Solís. Una ovación. Ustedes no saben, pero se oyó una ovación aquí. Sí, es una gran voz la mía. Y además magnánima, porque vine cuando no eras nadie. La neta, teníamos 200 suscriptores. Exacto. Viste un mensaje en Instagram y dijiste, a ver, bueno, cabrón. Pues, para que veas nada más lo magnánima que soy. Humilde, la verdad que sí, ¿eh? Yo debo de agradecer ahí a Poncho Gutiérrez, un gran amigo tuyo. Oh, lo quiero con que una locura y desenfreno. A ver qué día vas a cenar a la casa. A ver qué día armamos un capítulo juntos. Poncho Gutiérrez, Carolina Hernández Solís, Viridiana Ríos, otra amiga tuya que... queridísima también. Coautoras en Claro, Presidenta. Junto con Gloria Trevi. ¿Ah, sí? Ah, sí, claro. Con Yuriria Sierra, con Olga Sánchez con Cordero, con Margarita Zavala, incluso. 100 Sí. mujeres le hablaban a la presidenta en ese momento. Es correcto. Y bueno, Carolina, qué gusto tenerte aquí. Gracias de verdad por ser tan magnánima y un año después darte una segunda vuelta aquí por Voces. Y bueno, las cosas han cambiado. Un poco, sí. En ese momento todavía no sabíamos quién iba a ser la presidenta de México, pero sabíamos una cosa, que íbamos a tener una presidenta con A. ¿Por qué? Porque las dos punteras en ese momento, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, estaban a nada de saberse los resultados. Y tú decías algo, y es, a ver, la presidenta con A, por ser mujer, se le van a magnificar muchos de sus errores. E incluso hablabas porque en la campaña se decía que ambas candidatas habían estado siendo manipuladas, que había alguien detrás de ellas, ¿no? Y tú sacabas este tema de, y entonces no ha habido presidentes, hombres que hubiese gente detrás manipulándolos. Entonces yo te quiero hacer dos preguntas. Okay. Y la primera es, ¿tú cómo ves este tema de los errores de Claudia Sheinbaum? ¿Crees que en efecto, después de más de 6 meses de su gobierno, sí se le han magnificado sus errores? ¿Sí ha sido mayor el tema de por qué es mujer? ¿O crees que se eliminó por completo? No creo que se haya eliminado por completo, pero genuinamente pensé que iba a ser más. Okay. Es decir, sí pensé que muchas de las cosas que no hiciera como la gran mayoría quisiera o que no salieran como hubiéramos esperado, fueran más criticadas y más cuestionadas. Creo que no ha sido tal. Ha habido algunos atisbos, ¿no?, de machismo. Justo hace poco se habló sobre si se había puesto o no Botox, sí. que era algo que totalmente irrelevante en la política y que algunas personas incluso trataban de ligar muy forzado y muy
sin sentido, claro, pero lo hizo con el erario, tipo, sabes que no. Sí. Creo que ese ha sido como ese, y una vez que se puso una colita en el cabello, un postizo, y que también otra vez fue como un medio tema. Han sido dos muy puntuales en el que se ha notado, a mi juicio, como que este sesgo y esta cuestión muy machista, ¿no? Muy misógina. Sí, nadie le pregunta a Alito Moreno. Exacto, y no es que... Perdón, pero tú saludos, lo ves Alejandro. y dices, pero Alejandro, o sea... Ya traes la clínica. Por favor, o sea, esa persona no puede pasar cerca de una fogata, porque fogata humana. Sí. Pero sí, no es un tema, ¿no? O es menos tema. Pero creo que en general no ha habido, y sí tiene que ver, me imagino yo, con sus posturas que es un poco más pragmática, entonces como que no se engancha tanto, es un poco más visceral. Y digo un poco, porque sí lo es, sí se engancha de repente, sí hace como comentarios que ya habíamos estado acostumbrados. ¿Cómo cuál? ¿Te acuerdas de alguno? En el sexenio anterior. Su tono es condescendiente. Escuchen la mañanera y por lo general su tono es condescendiente. Eso ya te lo respondí. Exacto. Créanme, si alguien conoce el tono condescendiente, soy yo. Entonces una persona condescendiente identifica a otra y dice, hermana, sí estamos siendo condescendientes. Claro. Porque yo soy esa persona, lo reconozco absolutamente, ¿no? Yo contesto como con sobradez, pero no estoy dirigiendo un país, ¿no? Entonces puedo hacer. No eres la presidenta de México, exacto. Claro. Entonces tiene ese tono condescendiente. Sí hay como algunas cosas que yo pensé que sería un poco más técnica, ahorita lo ahondamos, pero también la vara era muy, muy, muy baja. O sea, tuvimos un presidente que era absolutamente visceral, berrinchudo, incluso quienes saben más de estos temas, hasta con tintes narcisistas, había quien decía. O sea, tuvimos un estilo que fue mucho más exagerado en todas sus formas. Sí. Que ahora, claro, cuando ves a una mujer que se comporta normal, medianamente como una política debería, sí se nota mucho el contraste, ¿no? Pero en términos así como que muy prácticos, yo no creo que haya sido tanto como por lo menos yo pensé que iba a ser la cuestión de por ser mujer. Oye, estábamos hablando también del tema de hay alguien detrás, ¿no? Y eso yo creo que se marcó mucho en la campaña. De ambos extremos, hay que decirlo. Sí, claro. ¿Recuerdas esta foto donde los tres dirigentes de los partidos están así? Y está Xóchitl Gálvez como de, déjenme hacer algo, ¿no? Y también está esta historia macabra en Twitter de, es que Andrés Manuel le llama desde Palenque a Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que esta línea se ha desdibujado con el tiempo? ¿Se ha marcado más? Yo he visto que incluso en algunas mesas de debate se dice, no, es que hay un teléfono rojo en el Senado de la República. Cuando fue lo de Rosario Piedra Ibarra, llamaron desde Tabasco para que se impusiera una visión frente a la candidata de la actual presidenta. ¿Tú cómo ves este tema de la línea? A ver, varios puntos. Me encanta imaginar el teléfono. ¿Se acuerdan gente que son de cierta edad? De unos teléfonos que tenían ojitos. Era un teléfono muy chiquito que lo jalabas de un cable y tenía ojos que abrían y cerraban según avanzaban. Búsquenlo en Google, si están millennials, por favor, centennials, búsquenlo en Google. Yo sé que no, pero hay... A lo mejor vamos a ponerlo aquí abajo. A lo mejor tienes una audiencia de más de 40 que lo van a recordar. De hecho, sí. Y me encanta imaginar que ese es el teléfono que contesta Claudia. Es un teléfono juguete muy divertido. Ajá. Y respecto al teléfono, justo hace unos días, Omar García Harfuch, que también le mandamos muchos saludos. Contestó el teléfono rojo. ¿Lo viste? No, ayer justo, que fue el simulacro. Como en Chicas Superpoderosas, de a sus órdenes, presidenta. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? Entonces hay un teléfono rojo, eso es innegable. Sí. Yo creo que todos los políticos tienen gente detrás. Nadie llega nunca solo. O sea, no ha llegado ni llegará. Porque al final de cuentas de eso se trata también la política. Haces alianzas, haces compromisos, todos y todas. Claro. Creo que más que la línea directa, hay una ideología con la que Claudia está absolutamente entregada. La ideología obradorista la tiene, que yo creo que incluso ni necesita nadie llamarle desde ningún lugar, porque ella está convencida de la ideología. Lo que creo que hay es divisiones en el Congreso. Es decir, ella no tiene, a mi juicio, el mismo respaldo que tenía Andrés Manuel en el partido. Sí. Andrés Manuel era el partido. Era
completamente absolutista en eso, ¿no? Yo creo que Claudia no tiene eso y el pleito hay en estas tribus. Yo siempre he dicho que origen es destino. Y los partidos, claro, vienen de tribus. Entonces, si vienes de tribus, va a haber tribus. Eso es lo que creo que hay un conflicto, hay pleitos de poder internos, ojo. Tampoco es que sea nuevo, tampoco es que ningún partido ha tenido pleitos de poder. No, por supuesto que todos tienen estos pleitos. Quizá estos son más visibles porque están en el ojo público, porque están mucho más... Son el gobierno. Claro, estamos más... Ahorita, ¿quién le importa si se están peleando en el PRI? La verdad. Nadie. O sea, güey, ¿cuánto se pone a estar peleando? ¿4? Claro. O sea, ¿qué? Ajá. Y si ganan, ¿qué van a ganar? Durango. Exacto, no mamen. Claro. Saludos, Durango. Saludos, te queremos. Durango, sí. Pero sí, o sea, al final de cuentas, por supuesto que es más visible estos pleitos acá. Claro. Pero creo que Claudia está convencida del movimiento. Y entonces las decisiones que toma, las toma en disciplina al movimiento. Este caso que hablas de Rosario, por supuesto que creo que su candidata era otra. Sí. Y creo que los hilos que se movieron, más que desde Palenque, que puede o no, fueron en el Senado, en el Congreso, con su partido, con esas alianzas. Sí, hay un ala que es muy obradorista y que no necesariamente es la que está de su lado. Eso es lo que yo creo. Esa es mi lectura. Oye, Carolina, pero a ver, si podemos dar un esquema de las alas y tribus morenistas, ¿tú cuáles dirías que son? Yo diría, a ver, pongo una. Adán Augusto López es un ala, que está integrada por senadores particularmente y es de los más reconocidos, Andrea Chávez, de Chihuahua. Sí. De ahí, ¿cuáles otras tribus podrías definir de Morena? Y por cierto, Adán Augusto muy cercano a Andrés Manuel. O sea, creo que ese es el ala que está directamente ligada a Andrés Manuel. ¿Okay? Tenemos a Monreal. Sí, claro. Monreal está en los otro... pragmáticos. Exacto, en otra ala que, si otra vez, origen es destino. ¿De dónde viene Monreal? ¿Y de dónde viene toda esta... Entonces, es otro. Y yo creo que Noroña trae una línea que nadie le está entendiendo. No sé si internamente sí, pero por lo menos el PRD no. El PT, sí, definitivamente. El PT no le está entendiendo. Porque, ya, de hecho, se desentendió el PT. Muy cabrón. Noroña, muy cabrón. Entonces, creo que en estos conflictos que tienen internos son esos. Cada quien está jalando. Marcelo Ebrard, dirías que tiene una corriente en este momento. Yo creo que apagadona, ¿eh? Apagadona. Y a Andy López Beltrán, Luisa María Alcalde, ¿dónde los ves? Esos están, yo creo que esos sí están muy cerquitas de Adán. Muy cerquita de Adán. Entonces tú dirías que ahorita el ala así predominante es la de Adán Augusto. Es la de Adán Augusto López. Sí. Adán Augusto para mí es el ala fuerte, que engloba, y a lo mejor estamos, obviamente, quienes nos están escuchando, estamos aquí especulando. Sí, claro, sí, ya estás especulando. Que no me vengan a decir... La saqué de la nada, ¿eh? Ajá, o sea, pero incluso que dentro de las tribus hay subtribus. Sí. Lo cual, insisto otra vez, tampoco sería nada raro. Así funciona la política, ¿no? Pero creo que el ala fuerte es la de Adán, que yo creo no necesariamente está alineada a la política o a la idea que tiene Claudia. Oye, fíjate que voy a ser un poco imprudente. Qué raro. Y voy a contar algo que en alguna comida tú y yo platicamos. A ver. Y a mí me dejó muy claro eso. Lo hablé hace mucho tiempo justo aquí. Y tú decías que, justo en esta frase de origen es destino, tú decías que profesión es importante, ¿no? Y hablabas de Claudia Sheinbaum, que es... Científica. Y que tiene un método científico, decías. Entonces, antes de que Claudia Sheinbaum entrara, bueno, si me lo permite, ya ni te pregunté que puedo contar eso. Me da absolutamente que Claudia Sheinbaum entrara, tú me comentaste que a ti te generaba un poco de tranquilidad el hecho de, a ver, es científica y va a tener un método científico. Sí. No va a ser tan, y eso creo que se ha dicho mucho, tan popular como Andrés Manuel López Obrador, que no sé si te acuerdas que se peleaba con una periodista, y a ver, vamos a darle un aplauso a esta periodista. Claro. Y a ver, pongan a Don Gato y su pandilla, y a ver, pongan al Chicoche. Claudia Sheinbaum no, ya te lo respondí. Exacto. No más. Entonces, en esta parte de Claudia Sheinbaum, ¿tú sientes que sí ha habido un cambio radical? ¿En dónde puedes marcar esos cambios? ¿En dónde puedes decir esto para bien, esto para mal, pero cambio al fin?
Yo, en esa ocasión lo que hablaba era, a mí me fascina la neurociencia, me gusta mucho leer sobre eso, me parece increíble cómo nuestro cerebro, a pesar de nosotros, puede hacer cosas increíbles, ¿no? Sí, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Y entonces justo el tema iba por ahí, de cómo neurológicamente construimos conexiones, de cómo responder o de cómo resolver. Nuestro cerebro va generando como un caminito por donde irse para ciertas conexiones, ¿no? Y yo lo veo mucho cuando hablamos de deconstruir. Deconstruir tiene que ver con desaprender, con dejar de hacer lo que el cerebro te dice en automático que hagas o que pienses y hacerlo de otra forma, ¿no? Encontrar caminos distintos. No lo pudiste haber dicho mejor, yo la verdad lo dije. Lo que quiso decir Alejandro fue eso. Sí, claro, ¿no? gracias, Con Carolina. una simplicidad abrumadora. No me entendió una chingada. Yo leyendo neurociencia para cultivarlo, pero bueno, yo no juzgo. Así cada pasa. quien, cada Uno quien que es tiene, politólogo no entiende de neurociencia. la gente tiene su ritmo y yo soy muy respetuosa Muy de paciente. los ritmos. Ajá. Entonces, bueno, hablaba de esto, ¿no? Y cómo a pesar de la política, es decir, o a pesar de las ideas políticas que pudiera o no tener, la construcción de su cerebro iba a hacer que resolviera de una forma distinta. Yo creo que sí. Lo que quizá no es tan... no quiero usar la palabra esperanzador, pero lo que bueno, no voy a usar un adjetivo. Lo que creo que pasa es que en la forma es distinta, pero en el fondo sigue siendo la misma ideología porque Claudia está convencida del movimiento. Claro. Yo incluso he tenido discusiones sobre si quieren controlar todo porque están deseosos de poder y yo creo, en un optimismo incluso un poco trágico, que genuinamente creen que es lo mejor. O sea, yo no creo que lo estén haciendo desde una perversidad de, como dijo nuestro Tlatuani, yo no me despierto queriendo chingar a México. Yo no creo que esté sucediendo en este caso, como sí creo de algunos otros políticos y políticas. En este caso de Claudia Sheinbaum, yo no creo que genuinamente esté pensando cómo destruir. Creo que cree en el movimiento y ahora, sí voy a contestar, estoy yendo hacia allá. Sí, no, está perfecto. El movimiento en el papel, güey, yo también lo creo. Fuertes declaraciones. Ay, cabrón. No, lo he dicho un chingo de veces. Carolina Hernández Solís. Yo creo, o sea, el movimiento, lo que proponen en el papel. Es increíble. Güey, 10 de 10, excelente servicio, donde firmo turbojalo. A ver, ¿de qué movimiento estamos hablando? Del movimiento de regeneración nacional. Ay, cabrón. Los estatutos vamos o a la etiquetar idea. A latinos. Y ellos lo saben. No, los estatutos, las ideas, lo que proponen, por supuesto. Es como, ¿quién no va a querer que haya menos desigualdad? ¿Quién no va a querer que haya menos pobre? ¿Quién no va a querer que seamos más humanistas? ¿Quién no va? Güey, por supuesto que queremos. Mi pedo es con la práctica. Claro. Mi pedo es que en el papel suena maravilloso y en la práctica no me lo están cumpliendo. O sea, hoy, y eso es por poner un ejemplo muy simple, pero hoy en el periférico se acercó una señora vendiendo paletas, una señora de no sé, decirte como de clase media. Es decir, no se veía una señora en condición de marginalidad ni nada, vendiendo una paleta porque dijo que su esposo estaba muy enfermo en el hospital y que ella no tenía trabajo, porque el que tenía el trabajo era él, y que se le estaba de peritonitis, dijo incluso. Entonces dijo, se me está muriendo, tengo mucha necesidad. La señora estaba apenada de venderte la paleta y dijo, perdón, es que tengo mucha necesidad, esto pasa. ¿Por qué cuento esto? Porque es un ejemplo muy pequeño de cómo sigue sin resolverse cosas como el sistema de salud, como un montón de cosas que nos siguen atravesando. Pero en el papel, 10 de 10. Entonces creo que... Salud universal, suena perfecto. Güey, por supuesto. Como Dinamarca. Mejores salarios, por supuesto. Movilidad social, por supuesto. ¿Quién no va a querer eso? Entonces, en la narrativa lo sostengo. Me encanta la idea. ¿Estás a favor de las 40 horas laborales, por ejemplo? Supuesto, 40. Que los empresarios, si no me da el empleo para... Entonces está mal estructurado tu empresa. Es lo que pasa, por ejemplo, yo cuando la gente dice, cuando buscas trabajo, que dice que sepa trabajar bajo presión. Salvo ciertas profesiones como quizá el periodismo, en donde no puedes controlar, obviamente, lo que son las noticias. Si tienes que trabajar bajo presión es porque está mal organizada tu empresa. Hay un proceso que no estás haciéndolo bien. Lo mismo con las 40 horas. Si tu empresa no te da, pues probablemente es porque está mal organizada. Algo en tu estructura económica no te deja
algo que tendría que dejarte, porque además está comprobadísimo que es mucho más eficiente. Claro. Las personas descansadas somos más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decir que en el papel yo lo creo. Entonces, Claudia está convencida de eso. Y su narrativa, aunque es distinta la forma en la que lo dice, el fondo y el origen de su idea sigue siendo: nosotros en el Movimiento de Regeneración Nacional sabemos lo que les conviene. Y creo que genuinamente lo creen. Lo creen. Por eso lo decían en una de las mesas estas de no quieren ser una dictadura, porque un dictador es alguien al que tú obedeces aunque no quieras. Ajá. Es como tú sabes que es un dictador, no quieres obedecer, por eso es una dictadura, te están obligando a hacer cosas. Ellos no quieren ser una dictadura, quieren ser un modelo distinto, una especie de autocracia en donde yo, pueblo, esté convencido de que lo que me estás diciendo es lo mejor para mí. Claro. Y yo decía, hay que checar su herida de abandono, porque es como si no quieres que les caigas mal, quieren caer bien, pero porque genuinamente es como, es un poco lo mejor para ti, lo hago porque te quiero. Ajá. Son relaciones tóxicas, la neta. Ojito. Ojo, son relaciones tóxicas. Quien te diga, lo hago por tu bien, y tú no estás sintiéndote bien, chécate. Chécate, sí. Y creo que eso pasa con el gobierno. Entonces, en la forma ha cambiado, pero en el fondo sigue siendo la misma narrativa de desdeñar muchas de las cosas, de ser esto que decíamos, ser muy condescendiente, muy de ningunear ciertos movimientos genuinos, de, por ejemplo, no sé, las madres buscadoras. ¿Cómo puedes decirme que esas mujeres están buscando un interés político? Es que de verdad es muy mezquino que lo veas así. Sí. Están buscando un hueso. Imagínate, y yo siempre vuelvo a eso porque me parece de los problemas más simbólicos del país. Que mujeres hayan aprendido de una serie, un libro que se llama Aroma, que tiene que ver con cuando ellas meten una varilla a la tierra, donde creen que puede haber cuerpos, la tierra despide un aroma y ahí saben que hay un cuerpo. ¿Por qué tendría que saber eso una mamá? Claro. ¿Por qué tendría nadie que saber eso? Entonces, ese desdén con el que hablan de las personas desaparecidas me parece muy simbólico de este desprecio a todo lo que no sea lo que ellos nos están diciendo que está bien. Lo que ellos creen que es lo ideal para Que el pueblo. genuinamente es como cuando tu mamá te daba una chinga, te pegaba y te decía, me duele más a mí. Y decía, es imposible que No te creo. a quien le sangra la nariz es a mí, ¿no? Claro, pero creo sí, que es por ahí. Oye, pero es que esto que me estás diciendo creo que es muy, muy interesante porque... Como todo lo que yo digo. Como todo lo que dice Carolina Hernández Solís, la invitamos a que la escuchen, lean, vean, etcétera. Pero, porque tú lo que dices es, yo sí creo que genuinamente lo hacen porque creen que es lo mejor. Sí. No lo hacen por quererse adueñar, por hacer una dictadura. Eso es lo que tú ves. Creo eso, sí. Cuando tú escuchas que, por ejemplo, dicen, no, es que ahora sí van a eliminar el Estado de Derecho porque viene la elección al Poder Judicial. Cuando tú escuchas que dicen, no, es que ya desaparecieron al INE porque ya lo dejaron en los huesos. ¿Tú sientes entonces que lo siguen haciendo ellos no por adueñarse, no por hacer esta dictadura, sino más bien porque ellos creen que todo eso está mal y que todo lo que ellos hagan está bien? Sí. Y hay un poco de verdad. Para que una mentira funcione, apunten esto para su ley de vida, tiene que haber un poco de verdad. Si tú quieres decir una mentira, tienes que agarrarte de un pedacito de verdad. Oiga, no puedo ir porque estoy enferma. Quizá te dio tosecita. Si pudieras ir. Sí, pero hay una verdad ahí. Okay. Creo que este gobierno hace un poco eso. Es decir, hay una verdad en cuanto volvamos al INE. El INE no se toca. Claro que se toca. Todas las instituciones deberían ser tocadas y mejoradas. Sí. Entonces, hay una verdad ahí. ¿Han hecho lo que han querido? Sí, han hecho lo que han querido. Hay que reformarlo. Pero entonces ellos se van a... Ajá, pero la única forma de reformarlo es quitándolo. No lo sé. Yo ahora, la neta, a veces pienso, a lo mejor genuinamente es la única solución. A lo mejor... ¡Pum! Es que, declaración, neta, porque destrozarlo. Digo, pues es que, güey, yo imaginaría que no. Por ejemplo, lo del INE. Sí, pero lo ideal es quirúrgicamente, ¿no? Como todo el mundo lo dice. Exacto. O sea, a mí me parecería que, por ejemplo, en el Poder Judicial, por supuesto que el Poder Judicial ha estado sistemáticamente fallando al acceso a la justicia para todas y todos. Eso es innegable. Y creo que cuando se propuso la reforma,
salvo que alguien tenga otros datos, que eso se puede. La gran mayoría decía, sí, el Poder Judicial necesita una reforma. Sí. Por supuesto, porque no puede ser que haya gente en prisión que tenga 15 años sin sentencia, cabrón, no mames. Necesita una reforma. Pero este tipo de cosas que están haciendo, ¿es la reforma que necesita? Yo creo que no. Yo creo que están dinamitando. Pero insisto, hay un poco de verdad en lo que te cuentan y luego te dicen, y la única solución es que yo elija a los jueces, porque básicamente eso es lo que están haciendo. Y lo ponía también sobre la mesa hace días. Si te acuerdas, al principio de la reforma judicial, el rollo era, bueno, lo que te vendían como la narrativa es acceso a la justicia para todas y todos y jueces, ministros y magistrados del pueblo, emanados del pueblo, ¿no? Y luego la narrativa, ya nadie volvió a hablar de acceso a la justicia. Empezamos a hablar de los sueldos de los magistrados, los cuales sí, de los ministros, las prestaciones, la corrupción, los vínculos. Ajá, pero eso ¿cómo me ayuda a que yo, persona que vive en un espacio marginado, pueda tener acceso a la justicia? De ninguna forma. De ninguna forma. No volvimos a hablar del acceso a la justicia. Entonces, sí creo que en el fondo, tal vez piensen que eso es lo mejor porque hay y no sé cómo decirlo, que quede claro, es como, te dicen, el pueblo es bueno y sabio, pero como si en el fondo no lo creyeran. Porque si fuera sabio, pues entonces ellos se darían cuenta de las cosas, ¿no? El pueblo se daría cuenta de las cosas. Pero entonces no, porque necesito decirle por dónde. Entonces no es tan sabio o no es tan bueno. O no lo crees. O no lo crees, ajá. Y eso creo que es la paradoja de todo el show. Uf, oye, qué fuertes declaraciones. Hoy vengo porque es que estoy cansada. A ver, yo he escuchado mucho que, particularmente en Twitter, vamos a decir, que Twitter es una cloaca. Todo mundo horrible. Lo sabe. Yo, la verdad es que nomás lo tengo para ver cómo se mentan la madre entre todos, porque no hay otra forma. O sea, está muy horrible. Sí, nadie le quiere entrar ahí. Pero en Twitter mucha gente está llamando a que no participes en la elección al Poder Judicial. Que dices, es que esto ya está vendido, ya están seleccionados, ya están acomodaditos todos, ya tienen un nuevo Poder Judicial, ya tenemos los resultados, nos faltan los votos. Exacto. ¿No? ¿Tú qué opinas desde este tema? Porque creo que, bueno, ahorita yo doy mi opinión, pero tú, ¿cuál es tu punto respecto a esto? A las personas que llaman a no votar. No he podido armar en mi mente un argumento, o sea, ni a favor ni en contra. Es decir, me estoy peleando conmigo porque, gente, para que lo sepa, yo no solo peleo con la gente de afuera, también peleo conmigo misma y me cuestiono cosas. Sí. Y por un lado entiendo esta parte de no nos salgas a votar porque es una simulación. Lo creo, genuinamente creo que hay una simulación absoluta, que son perfiles que fueron elegidos en un proceso que parecía que el pueblo o que la gente o que la democracia iba a suceder, pero que los filtros al final fueron, tuvieron que pasar los candidatos por unos filtros que estaban muy alineados al poder, me queda claro. Y filtros que además se hicieron filtros. Pero sí, hay muchos de temo. Eso, sí. Y entonces sí creo que ya hay quienes se van a quedar. Y ¿Tú sí lo crees? Sí. Pero, si eso, o sea, pero entonces no salir a votar en algo que ya se gastó, que ya se invirtió. Que ya es ley. Que ya es, o sea, ya fue. Está mal o no, pero ya fue, ya está ahí. No hace que entonces perdamos la batalla desde antes. Y esa es mi cuestión, insisto, no tengo una postura clara en eso porque todavía, yo por ejemplo, para hablar de mí, yo no sé si voy a ir a votar o no. Porque por un lado digo, no, sí, güey, pero además, cabrón, la hueva que da 7 boletas con 3,000 nombres, que no topas, que no entiendes por qué, lo decía también hace días, hemos estado viendo campañas, de mucha pena ajena. Pero no es culpa de las candidaturas. Esas personas, en el mejor de los casos, han sido personas que han estado trabajando, güey. No tiene por qué saberle al TikTok el magistrado. El ministro no tiene por qué saberle. Pero es que es la única forma. Pero no tendría que ser. Claro. Eso para mí es el mayor conflicto, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, voy y voto. ¿Por quién voy a votar? ¿Cuánto le voy a dedicar de mi día? Y otra vez vuelves a esta parte del pueblo bueno y sabio. Y que se me enojaron muchísimo con padres tuyos cuando dije que la gente en la fila de las tortillas, y lo voy a volver a decir como de que no,
no está pensando en jurisprudencia. Ay, clasista, ¿cómo puede ser? Güey, no estás pensando en jurisprudencia. Y a esas personas que dicen que no, que sí, que la gente sabe, ¿qué hace un ministro? ¿Qué hace un juez? ¿Qué es un juez de distrito? ¿Qué es una juez de disciplina? ¿Cuántos hay? ¿A dónde voy cuando me roban? ¿A quién denuncio? ¿Qué hace? O sea, no sabemos porque ha sido complicado y porque no nos han... no ha habido en una estructura de educación política. No la tenemos, güey. No la tenemos. Y eso se pueden enojar todo lo que quieran. Pero no la tenemos. Y yo ahora quiero ver a las personas votando con 7 boletas, con colores, con nombres turbo random, que digan, este es de distrito. Ah, claro, el de distrito es el que ¿qué? Sí. Me parece muy compleja esta elección. Me parece muy complejo por eso. Porque además, si te pones todavía más profundo, es ¿a qué hora te vas a poner a aprender de este tipo de políticas? Tendría que ser, es nuestra obligación ciudadana, por supuesto. Sí. Pero una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Tú estás 2 horas en el tráfico de ida, llegas a un trabajo de mierda, te pagan bien poquito, no te quieren dar tus 40 horas, regresas otras 2 horas. ¿A qué horas te vas a poner a aprender de política? ¿A qué hora te vas a sentar a ver qué hace un juez, qué es una jurisprudencia, cuántas secciones hay? ¿De qué me hablas? Tampoco es que tengamos esa opción, ¿no? Entonces, sí me parece que todavía me falta analizar mucho si quiero o no votar, porque al final sí creo que los resultados ya están, solo falta la votación, pero quiero saber si el que yo vaya a votar por lo menos me puede dejar a mí tranquila decir, bueno, pero yo ejercí un derecho cívico y fui. No lo sé. Fíjate que yo tenía la teoría en algún momento en el que las cosas, o sea, las votaciones iban a ser muy masivas. ¿Qué te hacía pensar? Es que también Espérame. Desarrollo, porque mi idea era que iban a ser muy masivas por una razón. Porque pensé que en estos filtros sí se iba a filtrar bien y donde todos los grupos de poder iban a querer tener a un ministro, a un magistrado, a un juez de distrito, a un juez de disciplina, etc. Creo que el problema fueron los filtros, ¿no? Y lo vemos desde el punto en el que el Poder Judicial mandó a la fregada la elección y se tuvo que elegir por tómbola a los candidatos. Imagina, es que... Ajá, justo. Pero bueno, que también creo que hay una narrativa de donde dicen, es que ya son ministros los de tómbola. Sí, no. También ese es el extremo que es erróneo, ¿no? Pero yo sí creo que este tema en donde los filtros sí se hicieron con filtros de Temu, terminaron haciendo que candidatos cuestionables, ni siquiera me voy a aventar a decir por qué. Hasta miedo nos da, imagínense. Hasta miedo que me toque que me resuelva un asunto fiscal. No. Y candidatos cuestionables hayan estado ahí, van a estar en la boleta. O a menos que el tribunal diga lo contrario. Pero hasta donde se tiene información es que van a estar en la boleta. Entonces, creo que ahí filtran tanto que un Gil Suar no estuvo como candidato. Sí. Y entonces no un grupo de poder no se va a involucrar y por ende va a haber una participación menor. Oye, yo la verdad es que entiendo que creo que lo sacaron porque no tenía buena fama pública. O bueno, ese fue el argumento que se dijo. Pero yo sí creo que era importante que salieran todos los candidatos de todos los espectros. Porque eso es democracia. Eso es lo que se supondría que es una elección democrática. Pero también es,